Hola, soy Carlos Miranda Medina y presento ahora la monografía Los Evangelios Sinópticos y el sentido humano de la ética de Jesús, dentro del curso Dimensiones Éticas de los Sinópticos. Como una introducción, podemos afirmar que el ser humano es un viviente cultural y con esta expresión obviamente lo que se quiere afirmar es que cada ser viviente construye y desarrolla patrones culturales que determinan su forma de comportarse y de sobrevivir, la forma de relacionarse entre pares. Y esto ha tenido diferentes expresiones a lo largo de la historia. No siempre se ha vivido bajo los mismos patrones. Un ejemplo, en la sociedad mediterránea del siglo I, todas las dimensiones de la vida estaban relacionadas y todas las personas estaban vinculadas. Pero obviamente eso no significa que el ser humano vivía en un mundo ideal, en un entorno saturado de igualdad, de armonía y de justicia. Realmente había relaciones, pero en condiciones de desigualdad. Es en este contexto donde encontramos el registro de la vida, la obra y el mensaje de Jesucristo en los Evangelios Sinópticos. Jesucristo estableció pautas éticas que generaron simpatías y rechazos. Obviamente, porque desafiaba los esquemas tradicionales. Estas pautas tienen como elemento distintivo la justa valoración del ser humano. Y es lo que vamos a presentar en este breve trabajo sobre el sentido humano de la ética de Jesús. En primer lugar, debemos hacer una revisión de los valores del mundo mediterráneo en el siglo I después de Cristo. Jesús entró en la historia en un contexto social en el que no se vivía en condiciones ideales de justicia. Había una tradición religiosa que había sido desarrollada a partir de la ley de Moisés. Los líderes imponían cargas que, en palabras del maestro de Nazaret, ni los líderes las podían llevar. Eso lo registra el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 4, el versículo número Lucas capítulo número 11, versículo número 46. Se comprendía de manera integrada los diferentes componentes en su estilo de vida, que era un estilo de vida campesino y preindustrial. La vida no estaba fragmentada en áreas distintas y distantes. Todo estaba integrado. Podemos también mencionar que en ese contexto lo familiar no distaba de lo religioso, que lo económico estaba vinculado con lo espiritual. Las riquezas que una persona poseía eran tenidas en cuenta como una bendición de Dios. Y si era alguien que vivía en condiciones de pobreza, esa desigualdad era considerada también útil y querida por Dios. Los valores del mundo mediterráneo regían la vida y estratificaban a las personas en virtud de sus posesiones, profesiones, oficios, empleos, enfermedades y dolencias. Cada aspecto de la vida, como la producción, el comercio, las relaciones laborales, el sistema de culto y las fiestas, le recordaba a cada israelita que Dios seguía siendo el dueño de la tierra. Los evangelios sinópticos presentan entonces a un mundo caracterizado por diferencias sociales radicales y con evidentes manifestaciones de rechazo y discriminación, con conflictos de intereses que partían en la mayoría de los casos desde las élites religiosas. Es en ese contexto donde encontramos los evangelios sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas elaboran un mensaje para estimular y orientar la fe y la práctica bajo las pautas del reino que Jesucristo anunció y mostró en todos sus actos.
¿Qué dicen los evangelios sinópticos? ¿Y cuál es su propuesta ética? Los evangelios sinópticos, según su definición básica, comparten una visión en conjunto acerca de la vida, de la obra y el mensaje de Jesús. Los evangelios sinópticos dejan claro que Jesús ha venido al mundo para encarnar los valores profundos de la verdadera vida según los parámetros divinos y para desafiar las estructuras dominantes. Los evangelios sinópticos, como recordamos, son Marcos, Mateo y Lucas. Si mencionamos a Marcos en primer lugar, tomando en cuenta que es una de las fuentes de la que los otros dos escritores tomaron información. Marcos orienta su propuesta mostrando que todo confluye en el tema de la cruz. La figura imponente de Jesús, el Jesús que sana a los enfermos, que se enfrenta a los defensores del status quo religioso y social, esta figura requiere una respuesta de quienes lo oyen y se benefician de su autoridad. ¿Cuál es la respuesta que requiere Jesús? Es el seguimiento. Jesús llama a los seres humanos a seguirle y así crea comunidad. Por medio de la comunidad se garantiza que habrá continuidad en el mensaje y que se seguirá difundiendo los valores del estilo de vida que él enseña y encarga. En cuanto al Evangelio de Mateo, la temática ética en Mateo es mucho más esencial que para Marcos, pues para Mateo la vida cristiana consiste fundamentalmente en el cumplimiento del postulado de la justicia mejor que Jesús plantea con su autoridad. Se entiende como justicia a la acción de Dios que restablece al oprimido o al marginado en la condición que le corresponde según el plan divino. Jesús extiende el sentido de la justicia a las relaciones entre las personas y pone un alto reto, el reto de perdonar, porque de esta manera se refleja la ética del amor. Mirando ahora el Evangelio de Lucas, en Lucas podemos notar que el escritor refleja un gran interés por los temas de la pobreza y la riqueza, ya que una de las preocupaciones era la vida de la comunidad cristiana en medio del mundo social grecorromano, en que existía una separación abismal entre ricos y pobres. El discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret tiene un tono inaugural. Sin duda, es el inicio de la irrupción del poder liberador del reino escatológico de Dios. En la propuesta de Jesús, de acuerdo a Lucas, los leprosos, los enfermos, las viudas, los niños, los publicanos encuentran en Jesús y en su mensaje una oportunidad de liberación y esperanza. Acabamos de mencionar a Lucas y el mensaje que dio en la sinagoga de Nazaret. Y eso nos recuerda entonces un tercer elemento para considerar en este tema: el sentido escatológico de la ética de Jesús. El núcleo de su mensaje es la proximidad del comienzo del reino de Dios como quicio escatológico de los tiempos. En la agenda de Jesús, en la agenda de su reino, tienen prioridad los que no tienen nada y que en razón de su menesterosidad solo pueden contar con Dios. De acuerdo a Lucas, el Hijo de Dios vive y enseña que su reino ha traído nuevas reglas y condiciones de vida y que no se trata de algo ocasional y pasajero, sino que produce efectos reales y permanentes. Para la ética del reino no puede caber la discriminación por la condición económica, sea esta de pobreza o de abundancia. Jesús no lo hizo. Esa es la actitud del rico a la que él se refiere cuando menciona que los ricos no heredarán el reino de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice que no se puede servir a dos señores. El problema es hacer el dinero un señor. Tomamos como un ejemplo la vida de Zaqueo. Zaqueo fue transformado.
Y esa transformación fue el resultado de la llegada del accionar salvífico de Jesús a su casa, a su vida. Esto ilustra que se constituye la ética en los evangelios, la ética donde todos tienen la oportunidad. Saqueo repartió los bienes y ese es el llamado que hace Jesús a una vida en condiciones de igualdad, a eliminar la opresión, donde el que tiene, donde aquel que posee los recursos para ayudar a otros, que lo haga como un efecto de haber recibido el amor y la gracia de Jesús. Podemos hacer entonces una conclusión, que es importante releer el mensaje de Jesús y aprender que lo que se posee debe convertirse en un instrumento para expresar la solidaridad. Esta es la solidaridad que caracteriza a los que viven según la ética del reino inaugurado por Jesucristo. Las tensiones sociales generadas por las diferencias económicas seguirán presentes. Hoy el mundo está económicamente polarizado. Cada día más pobres y también otros que se enriquecen. Inclusive en el contexto del discurso evangélico también se promueve una vida de abundancia y una vida de prosperidad. Eso dista bastante de la ética de la cual Jesús hablaba. Una ética que es inclusiva y que promueve la igualdad y la generosidad. Los evangelios sinópticos entonces hacen una propuesta que rompe el molde de la tradición en la cual Jesús tiene un papel protagónico. Él es el que vino a instaurar un reino de justicia y un reino de igualdad. Muchas gracias.